¿Ok? Curso Biblia para protestantes, parte 1, principios fundamentales. Vamos a hablar sobre la iglesia según la Biblia. Este tema es fundamental. Por acá es que debemos empezar a hablar con un protestante. La primera pregunta que tenemos que tener claro es: ¿cuántas iglesias fundó Cristo? Es una pregunta que siempre tenemos que hacernos. ¿Cuántas iglesias fundó Cristo? La respuesta la podemos encontrar en varias partes de la Biblia, pero la principal cita se encuentra en Juan 17, 20-23. En esa cita, Jesús en la última cena está hablando él con su Padre, está rezando. ¿Ok? Segunda persona en la Santísima Trinidad con la primera persona de la Santísima Trinidad. ¿Qué cosa le dice Jesús? No ruego solamente por ellos, sino también por los que gracias a su palabra creerán en mí. Nos está hablando de todos nosotros y de toda la iglesia. Que todos sean uno, como tu Padre estás en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectamente uno y el mundo conozca que tú me has enviado y que yo los amé como tú me amaste. O sea, hay que entender en esta cita que lo que quiere Jesús para su iglesia es que seamos perfectamente uno, pero no una unidad espiritual o una unidad en principios o en su mensaje. Él quiere que seamos perfectamente uno y además que el mundo vea esa unidad. Por lo tanto, esa unidad no puede ser espiritual, tiene que ser visible. Por lo menos eso es lo que quiere Jesús de Nazaret y que está escrito en la palabra de Dios. Cristo fundó una iglesia, quiere que ésta sea perfectamente una y que sea además visible. Por ejemplo, San Pablo en Efesios 4:5 habla de que hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como hay una misma esperanza a la que ustedes han sido llamados, de acuerdo con la vocación recibida. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. ¿Ok? Sencillo. Hay un solo cuerpo de Cristo, por lo tanto una sola iglesia, que es alimentada por un solo espíritu. Esta iglesia, mantenida por un solo espíritu, tiene una sola esperanza, una sola fe y un solo bautismo, un solo Señor. ¿Cuántas iglesias fundó Cristo? 1. ¿Cuántas iglesias católicas hay? 1. ¿Cuántas iglesias evangélicas hay? En este momento, más de 30.000. Y por lejos. ¿Por qué? Porque como ellos piensan que la iglesia es una unidad invisible en donde cada uno puede creer lo que quiera, se van dividiendo. En este momento hay más de 36.000 iglesias evangélicas. Cada uno cree lo que quiere. Por lo tanto, no tienen una misma fe, no tienen una misma esperanza, porque unos piensan de que se salvan los que se bautizan, otros piensan que no se salvan los que se bautizan, por ejemplo. Algunos reconocen el bautismo, otros no, etc. ¿Cuántas iglesias fundó? 1. ¿Cuántas iglesias quiere Jesús? 1. Entonces, la responsabilidad de una persona que ha conocido a Jesús de Nazaret y que quiere seguirlo es buscar esa única iglesia que Cristo fundó. ¿Cuándo Cristo fundó su iglesia? En Mateo 16, 18 al 19. Es la primera vez que Jesús habla de su iglesia. Entendamos iglesia como una institución
congregación con autoridades, ¿ok?, que reúne a los que creen en Él. Ya Cristo había revelado el hecho de que Él es el Hijo de Dios, el Mesías. Es más, les pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos le dicen: bueno, que eres un profeta, que eres una reencarnación de alguien, que eres así, que eres asá. Y Él les pregunta: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro le responde: tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le dice: bienaventurado eres tú, Pedro, porque esto no te lo está revelando ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Cristo quiere una iglesia. Cristo funda una iglesia y la funda sobre Pedro. Totalmente bíblico. No hay dudas al respecto, ni interpretaciones. ¿Cómo es esta iglesia que Cristo ha fundado? Sencilla: el fundamento ya está puesto y nadie puede poner otro, porque el fundamento es Jesucristo. Esta iglesia está fundada sobre el mensaje que Jesucristo le dejó a sus apóstoles, sobre la Biblia y sobre lo que sus apóstoles nos han traído. Efesios 2:20. Ustedes están edificados sobre los apóstoles y los profetas, que son los cimientos, mientras que la piedra angular es el mismo Jesucristo. Es un poco esta cita el resumen de todo lo que hemos hablado. La piedra angular, la piedra principal sobre la que se construye la iglesia, es Jesucristo. Pero Él, Jesucristo, ha querido edificar su iglesia sobre los apóstoles y los profetas. Así es la iglesia que Cristo fundó. No podemos simplemente quedarnos con la Biblia y decir: yo fundo mi iglesia. La iglesia está fundada por Cristo sobre los apóstoles y su mensaje, y sobre los profetas. Entonces, si tenemos que buscar la iglesia que fundó Cristo, tenemos que buscar la iglesia que mantiene las enseñanzas de los apóstoles. ¿Qué autoridad tiene la iglesia? En Lucas 10:16 escuchamos que el que los escucha a ustedes, que Jesús le dice a sus apóstoles: el que los escucha a ustedes, me escucha a mí. Y el que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza, rechaza a aquel que me ha enviado, a Dios. Esa es la autoridad que tiene la iglesia. La iglesia no es algo opinable, no es una cuestión que nosotros podamos decir: sí, me parece que la iglesia está equivocada o no. La iglesia tiene autoridad basada en los apóstoles, y quien escucha a la iglesia escucha a Cristo. Esas son palabras de Cristo que no podemos rechazar. En Mateo 16:19, volviendo a la cita, dice: yo te daré a Pedro las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Eso quiere decir de que Pedro y los apóstoles tienen la autoridad completa sobre lo que enseña y sobre el mensaje cristiano. Por lo tanto, nosotros, si queremos seguir a Jesús, tenemos que buscar a la iglesia en donde estén Pedro y los apóstoles. Obviamente, Jesucristo funda una iglesia y le da una misión. ¿Cuál es esta misión? Es Mateo 28:19-20. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Predicar. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizar. Enseñándoles a cumplir todo lo que les he mandado. Catequizando. Y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo, haciendo presente a Jesús en la vida de la gente.
En Juan 20, 22, 23, Jesús les da el Espíritu Santo y les dice, al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió, reciban el Espíritu Santo. Los pecados les serán perdonados a los que ustedes les perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Perdonar pecados. Entonces tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que bautizar a las personas, tenemos que catequizar, tenemos que traer al Señor Jesús y tenemos que perdonar pecados. Esa es la misión de la iglesia. ¿Qué iglesia cumple todas estas características? Obviamente muchos protestantes, si ustedes me han seguido hasta ahora, entenderán que hay varias cosas que los protestantes dicen respecto a la iglesia, ¿no? Ya lo comenté antes, ¿no? Ellos dicen que la iglesia es invisible, pero estamos viendo en Juan que Jesús quiere que el mundo vea la unidad de su iglesia. Estamos viendo en Mateo que Jesús pone una autoridad, que es Pedro. Vemos en las demás citas que la enseñanza tiene que estar basada en lo que enseñaron Pedro y los apóstoles, que tiene que evangelizar, que tiene que catequizar, que tiene que perdonar pecados, que tiene que traer al Señor presente, ¿ok? Pero los protestantes nos van a decir, no, la iglesia es en realidad el grupo de personas que creen en Jesús. No importa en lo que crean, sino que crean en Jesús. Y tienen un poco de razón, porque también la iglesia es la familia de Dios. ¿Ok? En Efesios 2, 19, 20, vemos que San Pablo dice, por lo tanto ustedes ya no son extranjeros ni huéspedes, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. O en Gálatas 4, 4, 5, cuando dice, pero cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley, para redimir a los que estaban sometidos a la ley y hacernos hijos adoptivos en el Hijo que es Jesucristo. Sí, somos parte de la familia de Dios, pero eso no descarta todas las otras características. Ellos tratan de quedarse con estas citas para que ahí quede el concepto de iglesia, que si bien es correcta, abarca también las otras cosas. Porque al final, como dice Primera de Timoteo 3:15, la iglesia es la columna y el fundamento de la verdad. Así sabrás cómo comportarte en la casa de Dios, es decir, en la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. ¿Qué quiere decir San Pablo? ¿Qué quiere decirle San Pablo a Timoteo? De que la verdad solo la vamos a encontrar en la iglesia. Ojo, esto es muy importante porque los protestantes suelen basarse solo en la Biblia. Pero en ninguna parte la Biblia dice que la Biblia es el fundamento de la verdad. Al contrario, te dice que la iglesia es la columna y el fundamento de la verdad, no la Biblia. Por lo tanto, es súper importante buscar y entender dónde está la iglesia visible, una iglesia visible que Cristo fundó sobre Pedro y sus apóstoles. Y es totalmente bíblico todo lo que les estoy diciendo. Ahora bien, los protestantes, como ya dije en algún momento, a todos estos argumentos bíblicos acerca de la Biblia tienen sus excusas, ¿no? La primera es, la iglesia es invisible. Ante lo que nosotros deberíamos decirles, oye, mira, en Juan 17:23 dice, para que sean perfectamente uno y el mundo conozca que tú me has enviado. O sea, para que el mundo sepa que Jesús es el Mesías, ellos tienen que ver una sola iglesia. Si ellos ven miles de iglesias diferentes, no van a creer en Jesús. Eso es un antitestimonio terrible. Podríamos empezar preguntándole a nuestros hermanos protestantes, ¿tú de qué denominación eres? ¿Pentecostal?
bautista, luterano, calvinista, wesleyano, unicitario, testigo de Jehová. Y dentro de cada uno de estos hay cientos o decenas de subcorrientes, etcétera. Por ahí ya te puedes dar cuenta de que su postura no es la correcta. Pero además podrías también apelar a Lucas 11:33. Jesús dice: cuando uno enciende una lámpara, no la esconde o la cubre o la pone debajo de la mesa, sino que la pone al centro de la sala para que alumbre a todos y todos vean la luz. Si Cristo funda una iglesia, no la esconde para que la gente no la vea, la pone en medio de la sala para que todo el mundo vea y todo el mundo se ilumine con la verdad. Entonces la iglesia no puede ser invisible, tiene que ser visible. Y cuando digo visible, no solamente digo visible ahora, en el siglo XXI, tiene que ser visible durante todas las épocas, desde que Cristo se fue al cielo hasta ahora. Otra excusa que los protestantes nos dan es que la Iglesia Católica se corrompió, ante lo cual tú podrías responder con Mateo 16:18, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. En ese caso tú le puedes decir: oye, mira, Jesús le ha prometido a Pedro que sobre Pedro fundaría su iglesia y que el poder de la muerte no prevalecerá sobre la iglesia. Y si Cristo le ha prometido esto, y Cristo es Dios, se debe cumplir. Por lo tanto, no es posible que la iglesia fundada por Cristo sea corrompida. Es lógico pensar que es al revés, que aquellos que se salieron de la iglesia digan que la iglesia de Cristo que se corrompió. Porque si es cierto que la iglesia se corrompió, entonces Jesús no cumplió su palabra. Creo que es una posición en la que no me gustaría estar, ¿no? O sea, llegar al final de mi vida y decirle: mira, Jesús, te equivocaste, ¿no? Tú prometiste que tu iglesia no se iba a corromper, pero piña, sí se corrompió. No creo que sea una buena actitud para un cristiano afirmar una cosa así. Pero si no les gusta este argumento, podríamos hablar de Mateo 13:24. ¿Ok? Estamos hablando de la parábola del trigo y la cizaña. El dueño del campo siembra con trigo su campo, viene el enemigo en la noche, siembra cizaña. Los ángeles le dicen: Señor, está creciendo cizaña, tu enemigo ha metido pecado, errores, corrupción dentro de tu campo. ¿Qué hacemos? ¿Qué dice el Señor? Quemen el campo, vamos a hacer otro. Dejen que se marchite, vámonos a otro lado, corten la cizaña. No, el Señor lo que dice es: dejen que el trigo y la cizaña crezcan juntos, porque si cortan la cizaña se pueden llevar el trigo de la santidad. Y no, cuando llegue el momento, cosecharemos, cogeremos la cizaña y la botaremos al fuego. Claramente vemos acá que el Señor Jesús se está comprometiendo a no renunciar a su campo, a lo que Él plantó. Y si hay problemas dentro de la iglesia, y si hay corrupción dentro de la iglesia, Él será, llegado el momento, quien separará el trigo y la cizaña. Pero nosotros debemos seguir en su iglesia, luchando por su iglesia, tratando de ser santos en su iglesia, la que Él fundó, y que no se va a corromper porque Él prometió que no se iba a corromper. Entonces, al final, ¿cómo sé cuál es la iglesia de que Cristo fundó? Ahí tenemos que recurrir a dos criterios. El primero es por la historia. La única iglesia que se mantiene intacta desde que Jesús se fue al cielo hasta hoy día, en el siglo XXI, es la Iglesia Católica. Revisen la historia.
Revisen la historia. No hay otra iglesia cristiana que haya durado tal cual desde el siglo I hasta el siglo XXI, cumpliendo lo que Cristo ha prometido. Solo la Iglesia Católica cumple esa característica. Y el segundo criterio es la sucesión apostólica. ¿Qué cosa es la sucesión apostólica? El hecho de que nuestro obispo ha sido ordenado por otro obispo, válidamente ordenado por otro obispo, válidamente ordenado por otro obispo, y así durante 2000 años directamente hasta los apóstoles. Por ejemplo, yo que vivo en la ciudad de Lima, sé que mi actual arzobispo, Monseñor Carlos, si yo hago un seguimiento, me voy a dar cuenta que él está en la sede episcopal de Lima hasta Santo Toribio de Mogrovejo. Y que Santo Toribio de Mogrovejo fue ordenado por un obispo español, que si yo sigo su línea, ha sido ordenado por Santiago el Mayor, apóstol de Jesús. O si no, mira la sucesión ininterrumpida de 265, 67 papas, obispos de Roma, uno tras otro, desde Pedro hasta Francisco. Seguimos siendo la misma iglesia, fundada sobre los sucesores de Pedro y los sucesores de los apóstoles, válidamente ordenados, manteniendo la misma fe, la misma enseñanza, el mismo espíritu, el mismo bautismo, la misma esperanza. Esta es la iglesia de Jesucristo y está bíblicamente fundamentada. Gracias.